Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social, equivalente a la representación de un parlamentario andino por Colombia y a su vez equivalente a la representación de un congresista por Colombia. Mi representación se da gracias a la invitación por el sector social para la tercer cumbre social andina realizada en el año 2012 en la ciudad de Bogotá para la elaboración de la Carta Social Andina, de la cual fui autor de 40 artículos y 3 capítulos completos, entre ellos el capítulo 3, Mujer y Equidad de Género, el capítulo 11, Educación, Ciencia y Cultura, y el capítulo 15, Movilidad Humana. Bueno, estimados amigos, estamos aquí para comentarles que en el día de hoy recibo alrededor de las 13:30 a mi correo electrónico personal eh, la noticia de que la audiencia del juicio que se iba a realizar el día de mañana, 17 de julio, jueves, a partir de las 13:30, pues queda aplazada. Se desconocen los motivos, razones o circunstancias por los cuales la defensa del delincuente que me hizo el atentado el 17 de agosto de 2019 en la sede del grupo político de la Unión Patriótica del Parque del Periodista, no se sabe realmente cuál haya sido la motivación de la defensa de este peligroso delincuente llamado Davis Giovanni Romaña Escobar. Bueno, no dieron ningún tipo de explicación, simplemente dijeron que la defensa de este delincuente había solicitado el aplazamiento de la primera audiencia de juicio, porque son dos audiencias, entonces la aplazaron para la fecha de la segunda audiencia. Bueno, ¿qué tengo para contarles? Más de lo mismo. No dan explicaciones de por qué se aplazan las audiencias. Así ocurrió con la señora fiscal 149, la señora Edilma del Socorro Montoya Bustamante, cuando solicitó la preclusión de este caso, que había sido clasificado erróneamente como lesiones personales dolosas. En realidad es una tentativa de homicidio en primer grado, porque yo en esa época era candidato al Consejo de Medellín por el partido PRE. Este sujeto, David Giovanni Romaña Escobar, pues lo único que ha hecho es no solo atacar mi buen nombre, amenazarme, sino que también ha violado la caución, o sea, la orden de alejamiento que la fiscalía emitió contra este peligroso delincuente que no se me puede acercar, ni puede estar en ningún espacio donde yo esté. Bueno, este sujeto no solamente se está burlando de la justicia, porque el tipo dice que él hace lo que le da la gana y que la fiscalía no le hace nada. Entonces, desafortunadamente, pues nosotros vamos relacionando estos hechos, estos aplazamientos, y no sabemos qué es lo que realmente está sucediendo en la Fiscalía General de la Nación, porque lo que uno esperaría sería, primero, administración de justicia y debido proceso, porque es que el intento de preclusión del 5 de agosto del año pasado es, para mí, un acto de impunidad. La señora fiscal 149, la señora Edilma del Socorro Montoya Bustamante, ha querido cerrar el caso sin mayores argumentos. Y eso que ha solicitado los testimonios y las pruebas, porque yo personalmente he tenido que hacer presión mediante solicitudes y derechos de petición para que cumpla con sus funciones y con su trabajo. Porque de no ser así, esta señora no hubiera hecho absolutamente nada y hasta hubiera logrado precluir el caso, es decir, cerrarlo. Entonces estamos aquí comentándoles a ustedes, estimados amigos,
¿Qué ha venido sucediendo previo al juicio? Se suponía que mañana se iba a dar la primera audiencia del juicio y ya hoy a las 13:30, alrededor de las 13:30, pues el juzgado 19 nos dice que se aplaza, se aplaza la primera audiencia del juicio a solicitud de la defensa de este peligroso delincuente David Giovanni Romaña Escobar. Entonces, desafortunadamente aquí no nos dan explicación, no nos dicen nada, no nos dicen por qué se da el aplazamiento, no nos dicen, no nos dan ningún tipo de razón. Y bueno, aquí estamos exponiendo públicamente esta situación porque todavía sigo temiendo por mi seguridad personal, porque este sujeto ha intentado increparme en varias oportunidades. Inclusive, me atrevo a decir que presuntamente este sujeto ha enviado a habitantes de calle a perseguirlo, a cometer, o a mejor dicho, a terminar el trabajo que él dijo que iba a terminar en la sede de la Unión Patriótica. Porque él me lanzó graves amenazas, me dijo que ese trabajo no se iba a quedar así, que eso no se iba a quedar así, que él terminaba su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo era matarme, asesinarme. ¿Cuál era su verdadero trabajo? Más allá de ponerme una espía para poder obtener información importante de, el proceso de campaña y de las organizaciones políticas que estábamos en el proceso alternativo en ese momento. ¿Cuál era su verdadero objetivo de estar ahí y de poner a su cómplice Gloria Estela Arboleda Londoño a rastrear información de reuniones, de personas, de organizaciones y de más información importante de las reuniones que nosotros teníamos para organizar el proyecto político? ¿Para quién trabaja este sujeto? Es mi gran pregunta. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le pagó? ¿Quién lo envió? ¿Y por qué la fiscalía prácticamente lo está protegiendo? ¿Qué está pasando ahí? Es mi pregunta. Porque en la fiscalía pensaron al principio que yo era un ciudadano común y corriente, o que era una persona que simplemente estaba poniendo mucho problema con este caso, pero es que resulta que yo tengo una representación internacional. En el momento que sufrí el ataque, el atentado, era candidato al Consejo de Medellín. Inclusive tuve que solicitar medida de protección ante la Unidad Nacional de Protección. Estuve en un proceso bastante largo y complicado y solamente me brindaron medidas básicas. Imagínense ustedes, mientras que otros personajes que tienen prontuario son genocidas, tienen grandes esquemas de seguridad. O sea, desafortunadamente en Colombia se protegen a los delincuentes, a los genocidas. A esos sí se les da seguridad. Y a los que somos verdadera gente de bien, no se nos brinda seguridad. Se nos deja a la deriva. Y sobre todo a los que hemos hecho algo importante por este país. Entonces, mi gran pregunta es, ¿por qué la fiscalía le da tantas concesiones a este sujeto? ¿Por qué? Inclusive, no nos habían informado del nuevo apoderado de víctimas. Yo tenía conocimiento de que el anterior eh, apoderado de víctimas ya no podía continuar, que había uno nuevo, pero no hubo comunicación durante todo este tiempo. Desde marzo de este año, que supuestamente se notificó el nuevo apoderado de víctimas, hasta ahora me vengo a comunicar con él. Imagínense, días antes de la primera audiencia del juicio contra el delincuente David Giovanni Romaña Escobar. Bueno, amigos, yo quería compartirles aquí un oficio que había enviado el año pasado al juzgado 19
compartiendo pruebas adicionales y hechos que se habían reportado inclusive a la fiscal 149, la señora Edilma del Socorro Montoya Bustamante, y que no, esa señora parece que ser que no ha visto. Adicionalmente, este 1 de julio le envié a esta señora fiscal 149 una solicitud para que me entregara una copia del expediente. ¿Y ustedes creen que estas son las horas que no contestó el oficio? No me envió absolutamente nada. Hoy es 16 de julio, ya pasaron 15 días y no contestó el correo. Y con esta señora ha sido así todo el tiempo desde que ha estado en el caso. Desde que esta señora tomó el caso, ni ve los correos, no los responde, no ve las solicitudes, pero ve cuando hay acciones jurídicas. Entonces, cuando uno hace un derecho de petición, entonces ahí sí responde. Mira el punto que hemos llegado. Desafortunadamente, la justicia en Colombia no funciona. Nosotros, como ciudadanos y como representación internacional, nos apegamos a creer en la justicia, porque son las vías institucionales y legales a las cuales los ciudadanos se supone tenemos acceso y debemos tener plenas garantías. Yo en este momento les digo, o sea, les confieso, yo no tengo garantías. Siento que no tengo garantías en este proceso. ¿Por qué? Por toda la serie de irregularidades que han venido sucediendo durante el transcurso de este caso y que ya desafortunadamente para el 24 de agosto se van a cumplir 5 años, perdón, 6 años con este proceso, 6 años de impunidad, impunidad, mientras que estos sujetos como este peligroso delincuente, David Giovanni Romaña Escobar, siguen libres en la calle y su cómplice, Gloria Estela Arboleda Londoño, que deberían estar en una cárcel, allá es donde deberían estar pagando una pena bien alta y no estar haciendo daños a la sociedad ni a las personas de bien que realmente hacemos cosas importantes y productivas para el país, para aportarle a las comunidades, para aportarle a los jóvenes, para aportarle a la educación, a la movilidad, a los derechos de las mujeres, a los derechos sociales, los derechos fundamentales, los derechos humanos y a la misma economía de este país. Entonces, vamos a mostrarles, estimados amigos, esta, este documento que envié al juzgado 19. Le digo aquí al señor juez 19 Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín, que revise la documentación, porque desafortunadamente no hay confianza en la señora fiscal 149. Aquí dice, oficio de remisión de documentos de gestión ante Fiscalía 149, testimonios y pruebas adicionales para el juicio concentrado. Esto fue para el 4 de diciembre y este fue aplazado. Aquí les voy a mostrar en términos generales lo que hice. Este documento lo hice para que el señor juez tuviera la información adicional. Mire, aquí voy a decir, les voy a comentar. Me dirijo a ustedes, señores juzgado 19 Penal Municipal con función de conocimiento de Medellín, con los consentimientos de consideración y de respeto para la remisión de documentos de gestión ante la Fiscalía 149, ampliación de testimonio principal, testimonio por injurias y calumnias agravadas y pruebas adicionales para el procedimiento que se llevará a cabo por medio de la concentrada, delito, lesiones personales dolosas, programado para el 4 de diciembre, para que se tengan en cuenta las siguientes situaciones acontecidas desde la Fiscalía 149, descripción de pruebas adicionales y documentos. Y aquí aparece, primero, se solicitó en varias oportunidades a la fiscal 149, doctora Edilma Montoya Bustamante,
que se diera avance real con el caso y se realizara una reclasificación del mismo a tentativa de homicidio en primer grado, por no ser un simple acto de lesiones personales dolosas, sino un atentado directo y con carácter político, alevoso y doloso contra mi integridad personal y mi vida. Bueno, aquí en este primer punto comparto las solicitudes que le he hecho a esta fiscalía. La primera solicitud se envía el 23 de enero de 2023, donde se pide la reclasificación del caso a tentativa de homicidio en primer grado. Se incluye en la investigación a la cómplice Gloria Estela Arboleda Londoño y se descelería al mismo. Y se recibe la respectiva respuesta el día 1 de febrero de 2023, donde de manera indolente y descarada se niega la gravedad de los hechos, lo que conduce a una segunda comunicación de mi parte el 9 de febrero de 2024, donde solicito que se llamen a declarar a los testigos presenciales del atentado, la cual no tiene ninguna respuesta. Luego envío una tercera comunicación por medio de un memorial el 13 de marzo de 2023, donde hago alusión a una omisión de funciones, que esto dentro del Código Penal es prevaricato por omisión, por parte de dicha fiscal, solicitando además que se incluyan graves injurias que el victimario y su cómplice realizan en redes sociales. No contentos con intentar asesinarme en 2019, han dañado mi buen nombre y reputación, asistiendo inclusive a sitios de reunión política y desatendiendo la orden de alejamiento emitida por la policía. Solicité en la misma comunicación nuevamente la citación de los testigos, mi derecho a la administración de justicia y nuevamente la inclusión en la investigación de la cómplice Gloria Estela Arboleda Londoño. Comunicación que tuvo respuesta de correspondencia de fiscalía, la redirige la comunicación a la fiscal el 17 de marzo de 2023 y a la cual se responde por presión administrativa de la misma fiscalía, pero de manera desobligante lo siguiente. De manera respetuosa me permito aclararle que el despacho no está en la obligación de informar a la víctima cada situación por realizar dentro de la denuncia instaurada. ¿Cómo así? O sea que si yo soy la víctima, entonces no tengo derecho a saber qué es lo que se está haciendo en el caso. Si se supone que yo soy la víctima, yo tengo derecho a saber qué es lo que está haciendo la fiscalía. Bueno, a lo cual añade, pese a ello, le informo que en la comunicación del 9 de febrero usted suministra unos datos para citar a los testigos. A ello se procedió por parte del despacho. Diligencia que se realizó el 13 de marzo de los corrientes, estableciendo comunicación telefónica con estos, a quienes ya se le agendó la diligencia. De acuerdo a la información que se obtenga de los primeros citados, se procederá a mirar la necesidad de agendar a los otros testigos. O sea, como quien dice, que me informa porque quiere. ¿Cómo les parece? Bueno. Luego de la citación, el testigo Walter Salazar manifiesta que su testimonio fue presuntamente manipulado y que no corresponde lo ocurrido con lo registrado por la fiscal 149 en el testimonio, por lo que tuve que realizar una cuarta comunicación el 2 de junio de 2023, en esta ocasión solicitando una copia del testimonio, la cual nunca aportaron. Situación que me obligó a instaurar una acción de tutela. El juzgado niega nuestras pretensiones porque dicen que no hay una vulneración evidente. Imagínense ustedes. Bueno, ¿hasta dónde ha llegado la justicia de este país? Bueno, les voy a hablar aquí de las situaciones anómalas que han venido sucediendo desde septiembre de 2023. Este sujeto me increpa eso fue la primera semana, creo que fue el 5 de septiembre. El victimario David Giovanni Romaña Escobar me increpa en el centro de Medellín. Yo estaba ocupado con una llamada. El tipo trató de llamar mi atención. Yo lo ignoro y no le hago caso. No caigo en su trampa. Y le digo que voy a llamar a la policía para que lo capturen por violar la caución, o sea, la orden de alejamiento. Y luego de decir esto, al ver que iba a actuar y que era en serio, el sujeto huye.
diciendo que yo tenía que ver con otras diligencias judiciales en su contra. O sea, el tipo parece ser que había acabado de salir de la fiscalía de la sede de la Candelaria porque estaba por ese sector y estaba aparentemente estaba como que cumpliendo con otra citación judicial. ¿Quién sabe por qué? Bueno, luego de lo anterior ocurre la segunda circunstancia anómala, precisamente días después de que el victimario me increpara en el centro y que interpreté como una especie de provocación a la cual no le hice caso, donde aparece de la nada una mujer habitante de calle, drogadicta, que me grita de todo tipo de injurias por la avenida La Playa en el centro de Medellín, a lo cual no le presté atención porque la mujer parecía drogada. Pero luego de este hecho se presenta la tercera circunstancia anómala. El día 21 de marzo de 2024, alrededor de las 21:30 horas, es decir, alrededor de las 9:30 de la noche, en la cafetería frente de Bellas Artes en la avenida La Playa. La misma mujer, habitante de calle y drogadicta, vuelve y aparece, me persigue, me intimida, me hostiga, me constriñe y luego de identificarme dentro de la cafetería, pues me realiza todo tipo de injurias, intimidaciones, constreñimientos, diciéndome que supuestamente yo le había robado, que yo era un ampón, que yo era un ladrón. Bueno, me dijo de todo. Pero lo más curioso era que estaba utilizando el mismo lenguaje que ha utilizado este delincuente David Giovanni Romaña Escobar. O sea, el mismo formato. Parece que este sujeto le escribió un libreto para que me insultara de esa manera, de esa misma forma. En fin, me dijo un montón de cosas, inclusive cosas incoherentes, que supuestamente había estudiado conmigo en la Universidad de Antioquia en los años 90, cosa que era completamente imposible, porque yo en los años 90 estaba en la escuela primaria todavía. Bueno, en fin, el asunto es que estas palabras, este libreto, este formato de estos insultos de esta habitante de calle son muy parecidos al formato, a las palabras emitidas por el victimario en mi contra días antes, en septiembre de 2023, en el centro de Medellín, durante el atentado perpetrado el día 17 de agosto. Las mismas palabras, o sea, la misma forma de actuar, la misma forma de amenazar. Entonces, al parecer el victimario ahora está usando otras personas para intentar hacerme daño o atentar contra mi vida, por lo cual pues yo tuve que tomar medidas personales de seguridad y porque la mujer de calle pues puede que fue enviada por este sujeto, puede ser enviada por este sujeto para abordarme y cumplir su cometido. O sea, el sujeto ya parece que hizo conciencia que él personalmente no puede atacarme, pero sí puede enviar a otro, a un tercero, a hacer lo que él no hizo o no alcanzó a terminar en la sede de la Unión Patriótica. Bueno, la cuarta circunstancia anómala ocurre alrededor de las 2 de las 14 horas, finalizada la marcha del 9 de abril. Fui perseguido, intimidado y hostigado y constreñido nuevamente por este sujeto, David Giovanni Romaña Escobar, quien me identificó en el sector llamado El Palo con el Huevo, en el centro de Medellín, en el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Me realizó amenazas, nuevas amenazas de muerte e injuria, diciendo otra vez que las cosas no se iban a quedar así, que él terminaba su trabajo, violando nuevamente la orden de alejamiento. Este sujeto, yo creo que ese día iba drogado o iba trabado. Sí, no puede haber otra explicación. Iba drogado. Bueno, iba en una bicicleta, imagínense. Bueno, siendo esta la cuarta denuncia en total, la primera en 2019, que fue la del atentado, la segunda en 2023 y las otras dos en 2024. Bueno, luego de todo lo anterior y de las denuncias enviadas, solicité adicionalmente que fuera sumada la denuncia general realizada, o sea, la ampliación de la denuncia el 11 de diciembre de 2023, donde se describe directamente el delito de tentativa de homicidio, amenazas de muerte e injuria, incluyendo a su cómplice por
su abierta participación desde el principio de la situación con las respectivas pruebas. Esto debido a que la fiscal 149 intentó precluir el caso el día 5 de agosto de 2024, donde no tuve apoderado inicialmente y se estaban violando mis derechos al debido proceso y a la administración de justicia. Inclusive la fiscal 149 ejerció indirectamente la defensa del victimario. Es que esto es increíble. Situación que quedó evidenciada en las grabaciones de la audiencia de preclusión en sus dos partes. Mientras que el victimario, además de contar con un abogado, contó con el apoyo de la fiscal, es decir, tuvo doble defensa, mientras yo como víctima no conté con apoderado en la primera parte de la audiencia. Para que se den cuenta ustedes de las situaciones tan irregulares que vienen sucediendo en la fiscalía. Tuve que solicitar apoderado por escrito para la segunda parte o continuación de la audiencia de preclusión iniciada el 5 de agosto de 2024 y me asignaron un apoderado de víctimas que realmente no puede hacer mayor cosa. Simplemente lo único para lo que está ese apoderado de víctimas es para verificar que no se me vayan a vulnerar mis derechos como víctima. Solamente eso, no más. No puede intervenir, no puede hacer alegatos y no puede, digamos, hacer otra cosa distinta. Bueno, afortunadamente el juez 48, en la segunda parte o continuación de la audiencia de preclusión, no accedió a las pretensiones de la fiscal 149 y decidió que se debía llegar hasta la instancia final. Como ya les he contado, aquí han ocurrido graves irregularidades, pero vamos a finalizar con esto. En esta presente comunicación realizamos la remisión al correo electrónico del juzgado 19 de los documentos de gestión ante la Fiscalía 149, testimonios y pruebas adicionales para el juicio, concentrada, que se llamaba en ese momento, para el 4 de diciembre, donde adjuntamos además la ampliación del testimonio del testigo principal, Walter José Salazar Vargas, sobre lo que realmente fue el atentado contra mi vida en un simple caso de lesiones personales dolosas en 2019, como lo han querido reducir a un simple problema personal, así como el testimonio de la señora Cisalia Camacho, quien fue testigo de las graves injurias y calumnias que realizaron en enero de 2022. Tanto el victimario David Giovanni Romaña Escobar como su cómplice, la señora Gloria Estela Arboleda Londoño, en redes sociales por medio del grupo de WhatsApp llamado Paro Antisistema, en el cual había muchas personas y líderes de ciudad donde, según el testimonio de la señora Camacho, el victimario lanzaba preguntas injuriosas en mi contra y su cómplice respondía afirmativamente. Una clara señal de alianza, de equipo, porque siempre han estado juntos y siempre han trabajado en equipo para hacer sus fechorías. Decían que estaban dañando mi buen nombre, honra y reputación, afirmando inclusive que yo era un acosador sexual y ejercía violencia de género, situación que denuncié y que había dejado en evidencia ante la fiscal 149, y que ésta hizo caso omiso en su momento, ignorando estas injurias y prácticamente restando la importancia, además de no tener en cuenta los nuevos incidentes y de solicitar finalmente la preclusión del caso sin realizar su trabajo como debió haberlo hecho. Es decir, aquí estamos viendo que efectivamente la justicia no está trabajando. Esta señora fiscal no está haciendo su trabajo. No hizo su trabajo en su momento, antes quería cerrar el caso. Desconocemos las razones por las cuales quería cerrar el caso. Bueno, aquí digo en el punto 4, solicito que por favor se haga justicia. Se cumplieron 5 años en ese momento, imagínense, del atentado contra mi vida el pasado 17 de agosto. Mi integridad personal y mi vida siguen en peligro constante. No puedo salir ni trabajar con tranquilidad. Esa es la realidad, porque cualquier día aparece un habitante de calle enviado por el victimario o su cómplice para atacarme. El agresor sigue libre, eh, injuriando mi buen nombre y reputación en redes sociales, junto con su cómplice, acude a sitios de reunión política donde debo asistir a pesar de que tiene una orden de alejamiento y en cualquier momento puede volver a atacarme o enviar a alguien más. Entonces yo siento que la
La justicia está protegiendo al victimario. Y este sigue impune haciendo de las suyas. Es un manipulador con peligrosos comportamientos psicopáticos, por lo que como ciudadano exijo seriedad de parte de la Fiscalía. ¿Cuántas denuncias, cuántas mujeres y personas atacadas se deben sumar entonces? El victimario tiene varias denuncias por acoso sexual, violencia de género, violencia política de género. Inclusive, una de las situaciones graves se relaciona a la resolución 3264 de 2020 del Consejo Nacional Electoral, donde adjunté inclusive a ese documento que le envía al juez al juzgado 19, donde se demuestra la denuncia de acoso sexual realizada contra el victimario por la candidata al Consejo de Medellín, la señora Verónica Domicó, en el año 2019. En ese momento, y yo fui testigo de ese acoso sexual y de ese proceso de violencia política de género contra esta candidata por parte de este peligroso delincuente llamado David Giovanni Romaña Escobar. Mejor dicho, el sujeto, las veces que me ha insultado, dice lo que es él. Es decir, los insultos que él dice, o sea, los insultos que me dirige a mí, son las cosas que es él en realidad. Dice que soy un acosador sexual, dice que soy un ampón, que soy un delincuente, que soy inclusive en la primera audiencia de conciliación con la fiscalía, le pidió a la fiscal, dice que solicitaba que me hicieran un examen médico, que porque yo supuestamente tenía problemas mentales. O sea, todo lo que él tiene y todo lo que es él lo refleja a los demás. Entonces, yo veo que aquí, desafortunadamente, han ocurrido graves hechos. Inclusive, al parecer también en el pasado abusó de una menor de 14 años. Y aun con todo este prontuario, porque esto lo dijo, fue su cómplice para tratar de liberarse del problema en el año 2019, que presuntamente este sujeto había abusado de una menor de 14 años y que había pagado cárcel, que había sido el cocinero y había trabajado en la panadería, bueno, había trabajado ahí en la cocina. ¿Cómo les parece? Y ella dijo eso para salvarse el pellejo, para que no la relacionara en la denuncia. Imagínense. Y desafortunadamente parece que este sujeto tuviera consentimiento para delinquir. Pues no hay resultados, la amenaza sigue latente. Estos dos sujetos, David Giovanni Romaña Escobar y Gloria Estela Arboleda Londoño, son un peligro para la sociedad. Así es como terminamos este documento. Bueno, estimados amigos, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Y como les digo, solicité a la fiscal 149 el 1 de julio que me enviara un documento, pero que me enviara el expediente para poder yo tener ese documento y en caso de que pues no tuviera un apoderado, pues poder hacer la respectiva diligencia con un nuevo apoderado, porque hasta el día de ayer o antier fue que me enteré que realmente sí iba a tener apoderado de víctimas. ¿Cómo les parece? Entonces, esto realmente es inaudito, inaudito. Eh, Aquí les voy a mostrar la solicitud que hice a la fiscal el 1 de julio de este año, donde le solicité copia del expediente, porque yo prácticamente pues estaba con la incertidumbre de no tener un apoderado. Entonces tenía que moverme rápido, con tiempo. 1 de julio, mira, aquí dicen, señora fiscal 149, Edilma del Socorro Montoya Bustamante. Asunto, solicitud de copia del expediente SPOA. Aquí está, delito de lesiones personales dolosas. Cordial saludo. Soy Alexander Fernández de Medellín. Me identifico, víctima y denunciante del delito de lesiones personales dolosas. Solicito con los sentimientos de consideración y respeto a su señoría una copia del expediente del citado proceso. Agradezco su gestión atentamente. Siempre
me he dirigido con respecto a esta señora. Lo que pasa es que esta señora no quiere cumplir con sus funciones, no sé qué pasa ahí. No respondió en ningún momento a la solicitud. Y aquí les voy a mostrar el correo de envío para que quede aún más constancia de lo que les estoy diciendo. Aquí aparece la fecha de impresión, pero aquí aparece la fecha de envío. 1 de julio de 2025. Aquí está el correo de la fiscal. Y vuelvo y le digo: cordial saludo, doctora Dilma de Socorro Montoya Bustamante, fiscal 149 de la ciudad. Con los sentimientos de consideración y respeto, envío a su señoría una solicitud de copia del expediente delito de lesiones personales dolosas, adjunto el documento de solicitud. Y aquí aparece el documento, solicitud expediente, el que les acabé de mostrar. Esta es la impresión del correo electrónico que envié desde mi correo personal a la fiscal. No lo respondió. Esa ha sido desafortunadamente la situación con la Fiscalía 149, con este proceso que ha sido erróneamente clasificado como lesiones personales dolosas, que en realidad es una tentativa de homicidio en primer grado, y parece ser que la Fiscalía pues sigue protegiendo al delincuente, porque entonces hoy aplazan la audiencia y no dicen por qué, no dicen qué ocurrió. Entonces le dan tiempo al victimario para que reorganice su defensa y le dan un mes más para que desafortunadamente sigamos con impunidad, porque ya para el 24 de agosto pues se cumplen 6 años, 6 años de impunidad en este caso. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que queden con una información un poco más concreta de las consideraciones que había hecho anteriormente sobre el citado caso, y de que ustedes puedan comprender qué es lo que ha venido sucediendo realmente con esta situación. Bueno, esperamos que se pueda hacer justicia. La gente verdaderamente de bien merecemos, merecemos tener justicia y no merecemos impunidad, para poder seguir haciendo nuestro trabajo por Colombia, por los estudiantes de Colombia, por las mujeres, por los derechos humanos, por los derechos de las juventudes, por los derechos de las comunidades originarias afroandinas, y el derecho a movilizarse, el derecho a construir una nación progresista que construya economía, que construya poder adquisitivo, que pueda montar empresas, que pueda montar negocios, que pueda moverse con libertad, que pueda trabajar con libertad y con plenos derechos. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos otra cosa distinta. Queremos tener el derecho a poder trabajar con libertad. Les envío un gran abrazo a todos y les seguiré informando acerca de este caso. Una feliz tarde para todos.